gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo mix de dos historias relacionadas de una u otra manera en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado voy a hablaros de animales en la Segunda Guerra Mundial, caballos, mulos, murciélagos, palomas, yo qué sé, cualquier bicho que participara en la Segunda Guerra Mundial y que tuviera su participación, pues lo vamos a mencionar brevemente. Y por otro lado voy a hablaros de la caballería o del uso de los caballos, más bien, vamos a ser bien explicado, el uso de los caballos por parte de los alemanes, sobre todo en el frente del este, donde vamos a ver ese mito de esos alemanes motorizados, cuando en verdad pues apenas podían compararse cualquier división alemana con una división norteamericana, que siquiera estaba verdaderamente motorizada. Veremos a ver por qué tuvieron que hacer uso tanto de estos caballos y cuál fue el resultado. Así que venga, pim pam, vamos a empezar con la caballería. Vamos a utilizar con los caballos alemanes en el frente del este. Y bueno, ya sabéis que siempre ha habido un mito de que los alemanes invadieron el frente oriental o la Unión Soviética con sus divisiones Panzer, pero no. Todo no eran divisiones Panzer, ni Panzer Grenadier, ni iban a lomos de estos vehículos blindados, sino la mayoría de las veces pues, lo hicieron a patita, como le tocó a nuestra división de voluntarios españoles que recorrieron esos 900 kilómetros, contaban últimos a patita. Los avances, y vamos avanzando ya, los avances en tecnología militar, incluido el carro de combate, el avión a reacción, los cohetes, es lo que piensa uno cuando se habla de Alemania, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo lo tiene en el imaginario. Pero la realidad es que si tenemos que pensar en vehículos, como he dicho antes, pues los 2/3 de los vehículos que el ejército iba a utilizar, es decir, el 80% de la fuerza motriz del ejército alemán, no lo daban los caballos de vapor, sino lo daban los caballos. Muchas memorias de generales dieron importancia a los Panzer, por lo que se puede inducir, como he explicado antes, a creer que toda la movilidad del ejército dependía de vehículos a motor. Se ha investigado y escrito sobre todo acerca del petróleo, pero aquí estamos para pinchar globos. Apenas se ha hablado, ¿verdad?, de la avena. Sin embargo, la incapacidad de Alemania para movilizarse le llevó a depender de los caballos, con más de 1 millón aún activo cuando se firmó la paz en el año 45. Un soldado alemán llegó a escribir en sus memorias de combate: cualesquiera que fueran los méritos relativos del transporte tirado por caballos frente al motorizado, nuestra división volvía a depender casi exclusivamente de los caballos para transportar nuestras armas y otros equipos cuando regresé al frente a mediados del 44. ¿Cómo se extendió este mito mecanizado? Pues evidentemente gracias, a lo hemos dicho antes, a las memorias, pero sobre todo en aquel momento a la propaganda de guerra. Por ejemplo, nuestro amigo el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels censuró todas las imágenes de Hitler en los noticiarios, poniéndolo siempre bajo una luz positiva. Es decir, Hitler nunca había hecho nada malo y siempre salía desde unos ángulos bastante atrayentes. Lo mismo ocurrió con las imágenes de los combates. Los carros de combate y los aviones parecían más eficaces y más amenazadores que pues una infantería, ¿verdad?, avanzando con sus caballos. Obras como Victorias perdidas, ¿verdad?, de nuestro querido mariscal de campo von Manstein, y Líderes de Panzer del mariscal de campo Hein Guderian, concedieron a
a veces, entre líneas, unas líneas, como digo, algo de información sobre el uso de los caballos, que como estaba explicando es la columna vertebral del ejército alemán. Guderian sí admitió que las compañías atentos, las que trabajaban con soldados de a pie, harían mejor en seguir siendo tiradas por caballos. Estados Unidos contribuyó a perpetuar este error táctico. La serie de Frank Capra titulada ¿Por qué luchamos?, producida durante la guerra, utilizaba imágenes de nazis y mostró caballos, pero muy brevemente o durante desfiles ceremoniales. Y donde fue a parar, por ejemplo, todos los caballos durante la famosa película El día más largo de Darryl F. Zanuck. George Scott, en la película Patton, comenta que los alemanes habían reducido a utilizar caballos en lugar de vehículos a motor. Muchas películas populares sobre la Segunda Guerra Mundial que hemos tratado en Todo sobre mi cine bélico hablan sobre este tema, pero en fin, muy poco, como por ejemplo en Sahara de Humphrey Bogart, en El zorro del desierto James Mason, pues allí ¿qué pasa? Pues se habla sobre todo de los carros de combate. ¿Por qué? Porque es que no va a haber caballos en el desierto, lógicamente, por eso en esta película no se mencionan. Incluso los documentales de televisión actuales pues hacen muy poco hincapié en la presencia de caballos y siempre nos hablan de esas divisiones Panzer avanzando, ¿verdad? El uso de los caballos en el ejército alemán se había triplicado para el año 1939. Un veterinario admitió lo siguiente, atentos. El ejército alemán nunca se planteó sustituir completamente los caballos por vehículos a motor. Esto fue especialmente cierto cuando la escasez de combustible caucho se hizo crítica. Claro, la pregunta es ¿de dónde sacaba Alemania tanto caballo? Bueno, las compras a países como Hungría ayudaron evidentemente. Otras fuentes fueron simplemente el robo, la requisa, ¿verdad?, en los países ocupados de Europa Central y Occidental. Polonia llegaba a suministrar hasta 4.000 caballos a la semana. A veces se contrataba a granjeros junto con caballos y carros. En el frente oriental los soldados saquearon las granjas. Muchos caballos, por supuesto, procedían de granjeros y criaderos alemanes hasta que alcanzaran la mitad de su ganado, es decir, se les podía comprar o requisar la mitad de su ganado. Como a muchos campesinos les gustaba perder caballos, a veces lo que vendían eran los menos buenos. Caballos demasiado grandes, de poca o mucha edad e incluso sementales valiosos llegaron a servir en el frente. El ejército alemán utilizó tanto sangre caliente como sangre fría. A ver, lo explico. Los puras sangre árabes y norteamericanos son ejemplo de sangre caliente, mientras que los Clydesdales y otros descendientes de la época medieval pues son considerados de sangre fría. Los cruces la verdad que no han tenido tanto éxito. A medida que avanzó la guerra, los más ligeros sustituyeron a los caballos de tiro más pesados, lo que provocaba evidentemente un mayor agotamiento para estos animales de tiro. Se necesitaban atentos de 10 a 16 caballos para tirar de los pesados camiones de campaña. Los caballos de reemplazo también marchaban al frente porque solo unos pocos podían ser llevados en vagones de ferrocarril que se necesitaban para otros elementos. Los anchos de vía de los ferrocarriles rusos, ya sabéis, dificultaban el suministro tanto de hombres como de caballos y tuvieron que ser transformados lentamente al ancho europeo, del ancho europeo que era algo más estrecho que el ruso. A Adolf Hitler la verdad que no le gustaban los caballos. Podemos decir casi que los odiaba, por lo que la caballería desempeñaría un papel secundario en la Segunda Guerra Mundial. El Führer quería un ejército totalmente mecanizado, cosa que evidentemente nunca ocurrió. Las unidades de caballería alemanas se vieron obligadas a ceder ante la introducción y el perfeccionamiento, ¿verdad?, de la doctrina de guerra relámpago y la pasión que tenía Hitler por todo lo mecanizado. Pero las patrullas de caballería atravesaban ciertos tipos de terreno más rápido que cualquier otro vehículo. Así que a mediados del 42, algunos comandantes del ejército habían formado unidades operativas de caballería para misiones de patrulla y otro tipo de cuestiones. Tanto en Polonia como en la Unión Soviética se utilizaría profusamente la caballería. Como refunfuñaría el mariscal de campo Manstein, una división de caballería soviética puede desplazarse en su totalidad 100 kilómetros en una noche. El ejército alemán la verdad que confió más en los carros tirados por caballo para transportar suministros, artillería y para las patrullas de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial que incluso durante la Primera Guerra Mundial. Hasta 750.000 caballos y mulas sirvieron en la Operación Barbarroja, que como sabemos es la invasión alemana de la Unión Soviética. En el plan para invadir Inglaterra, la Operación León Marino, iban a participar más caballos que vehículos. 57.000 caballos frente a 35.000 vehículos. Incluso el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante del Grupo Ejército Sur alemán al comienzo de la campaña, admitió
que el ejército alemán del 41 contaba con divisiones que se desplazaban o a pie o en vehículos tirados por caballo. Por otro lado, alrededor del 80% del transporte soviético también era sobre ruedas. La llamada Blitzkrieg alemana pronto se ralentizó porque los caballos iban detrás de los Panzer y a menudo atascaban las carreteras. Los caballos morían en los campos de batalla, lógicamente son más grandes y las balas o cualquier herida provocada por una esquirla, explosión, etcétera, etcétera, pues les afecta más. Se calcula que llegaban a morir 1000 al día, y os he dicho antes que los polacos producían 4000 a la semana. Morían, lo he dicho, heridas, agotamiento, exposición a los elementos y el hambre. Las heridas mortales normalmente eran causadas por explosiones de obuses, incendios provocados cerca, balas y granadas de mano. Un artillero llegó a comentar lo siguiente: nuestra ruta está bordeada de caballos muertos, que se han roto las patas o que se han desplomado por puro agotamiento. Un general alemán se hizo eco de que en el campo de batalla era un espectáculo horroroso, lleno de caballos muertos. Algunos caballos estaban solo medio muertos, de pie sobre 3 patas congeladas, sacudiendo la restante que estaba rota. La Unión Soviética, lo hemos explicado, también dependía de los caballos, sobre todo para la agricultura. Pero su número de caballos descendió de 21 millones que se calcula en 1940 atento a 7,8 o 7.800.000 para el año 43. Tales pérdidas presagiaron por los problemas económicos que luego iba a tener la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, el mismo régimen nazi que maltrataba a los caballos había llamado a los animales sus camaradas y había aprobado la denominada Ley de Protección Animal en el 33. Hitler profesaba compasión por todas estas criaturas y prometía atentos penas de prisión por maltrato brusco y rudo a los animales. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, llegó a amenazar con atentos: internar en campos de concentración a aquellos que aún piensen que pueden seguir tratando a los animales como propiedad inanimada. Bueno, las cosas que tenían los nazis. Los animales domésticos viejos y enfermos debían atentos ser sacrificados sin dolor. Incluso el jefe de la SS, nuestro querido Heinrich Himmler, entró en acción diciendo lo siguiente: la naturaleza es maravillosamente bella y todos los animales tienen derecho a vivir. Se ve que está claro que los judíos no son animales, no lo sé. Aunque los caballos de guerra ofrecían muchas ventajas sobre los vehículos motorizados en los bosques y en las regiones bajas y montañosas, también podían ser muertos, se movían lentamente con respecto a los vehículos y sobre todo necesitaban agua y alimento, tanto si estaban activos como si no. Dormían por la noche y les gustaba estar de pie. La mayoría no pueden marchar más de 15 o 32 kilómetros al día según la raza. Los caballos de tiro pesado eran un buen blanco para cualquier ataque aéreo. Los caballos además pues son sensibles como cualquier animal a los climas fríos, sobre todo a las temperaturas bajo cero, y llegaron a sufrir congelación y sarna, una enfermedad en la que los ácaros se introducen bajo la piel. Esto obligaba a los veterinarios a aislarlo porque podía propagarse esta enfermedad de uno a otro. La humedad tras la sudoración continuada provocaba resfriados y neumonía, y cada vez que moría un caballo enjaezado, pues todo el equipo quedaba inmovilizado. Alimentar a los caballos también creaba enormes problemas logísticos. Según el plan de la Primera Guerra Mundial, no podían operar a más de 40 kilómetros de una cabeza de ferrocarril antes de que los suministros de forraje empezaran a requerir más espacio que los mismos equipos del ejército, como fusiles y munición. Es decir, llegaba un momento en que el espacio que se necesita para forraje es mayor que el que se necesita para cualquier otro elemento. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, algunos infantes se alejaron hasta 150 kilómetros de la cabeza del ferrocarril más cercana. Se calcula que los caballos necesitaron 53 toneladas de alimentos al día en una división normal. Los del grupo de ejércitos A, alemán, durante la Primera Guerra Mundial comían casi, atentos, 1,5 millones de libras, que estos son, que no se me olvide, unas 680 toneladas al día, que llenaban unos 97 vagones de ferrocarril. Los caballos más grandes podían llegar a consumir hasta 20, que son 9 kilos. Solo durante un mes de verano del 41, los alemanes se llevaron 112 toneladas de avena y 768 toneladas de heno de cualquier granja rusa. No de una granja, sino de las granjas rusas en general. Incluso se llegó a juzgar a soldados hambrientos por comer avena. Los caballos hambrientos lo comían todo, los roían más bien, desde las paredes hasta las vigas de madera y los troncos de los árboles.
Sus sacos de pienso de algodón también se pudrían y el forraje a menudo llegaba mohoso y lo rechazaban los mismos animales. Hitler planeó derrotar a la Unión Soviética, como sabemos, en el invierno del 41, pero gestionó mal y calculó mal la ofensiva con la oposición de la mayoría de los generales que temían una guerra en dos frentes. Hitler, sabemos que ignoró el terreno y el clima, entrometiéndose en las funciones del ejército, discutiendo y sobre todo perdiendo un tiempo precioso. El 70% de las fuerzas alemanas en un momento dado se llegaron a desplazar a pie. El coronel general Frank Halder predijo que cada división de infantería necesitaría 4.500 caballos y 2.000 vehículos de ruedas tirados por caballos. Pero nuestro querido Hitler hizo caso omiso a estos consejos. La batalla alemana de aniquilación contra la Unión Soviética tuvo un éxito al principio, ya lo sabemos. Las unidades alemanas llegaron a avanzar casi 800 kilómetros en territorio soviético a lo largo de un frente de casi 1.600 kilómetros. Pero los soldados ignoraron a los caballos que empezaban a toser por el polvo, se desbocaban por las explosiones de proyectiles y morían por el esfuerzo o incluso por infartos. Un soldado escribió sobre el interminable páramo. No hay descanso. Siempre el mismo avance a través de llanuras sin árboles, en espesas nubes de polvo por caminos interminables, columna tras columna, caballos, jinetes y artillería como fantasmas. Las lluvias empezaron a caer durante el verano. Según escribió un soldado a finales de julio, ayer empezó a llover y aún no ha parado. Es suficiente para desesperarte. Para finales de septiembre añadió lo siguiente: la lluvia es deprimentemente regular. Claro, lo que pasa es que las lluvias de otoño, ya lo sabemos, provocan las famosas inundaciones, Rasputitsa. Y el invierno sabemos que fue mucho peor. Un soldado que alababa a su queridísimo Fidel lo calificó de terriblemente duro y dijo que la nieve era tan profunda que los animales hundían hasta la grupa en algunos puntos. El invierno asoló el frente oriental. Guderian señaló lo siguiente: durante la noche del 6 al 7 de octubre cayó la primera nevada del invierno. No permaneció mucho tiempo y, como de costumbre, las carreteras se convirtieron rápidamente en nada más que canales de barro sin fondo, a lo largo de los cuales nuestros vehículos solo podían avanzar a paso de tortuga y con gran desgaste de los motores. Los pocos caminos que se podían transitar, en su mayoría de tierra y arena, se convirtieron en una papilla que llegaba hasta la rodilla. Los camiones que tenían poca distancia del eje sobre el suelo y los carros de combate con orugas estrechas, pues simplemente se empantanaron. Se necesitaban atentos equipos de hasta 36 caballos para sacar del barro los carros de combate y los cañones pesados. El mariscal de campo Fedor von Bock escribió en su diario lo siguiente: la situación es suficiente para llevar a uno a la desesperación. Es difícil reconocer a los hombres, caballos y vehículos como una columna militar bajo su costra de suciedad. Las condiciones empeoraron a medida que las tropas avanzaban hacia el interior de Rusia, porque las heladas y el invierno llegaron antes de lo esperado. El barro se congeló, las temperaturas descendieron a 40, incluso 50 grados bajo cero. Los vehículos patinaban sobre las frágiles carreteras cubiertas de hielo, que hacían que los caballos, muchos de los cuales carecían de lo que se conoce como herraduras de invierno, tropezaran, cayeran y se rompían simplemente las patas. Los ventisqueros ocultaban senderos, pueblos y trincheras. Las armas simplemente se negaban a funcionar. Los radiadores se congelaron. Muchas locomotoras quedaron inservibles debido a la diferencia de ancho de vía y a la mezcla de combustibles. Las piezas de repuesto para unos 2.000 modelos diferentes de vehículos no pudieron llegar al frente y la niebla y las ventiscas impidieron siempre el apoyo aéreo. El tiempo helado entumeció y mató a miles de hombres atormentados. Como diría el mismo von Bock, dice: estamos casi aislados del mundo exterior a causa de esta niebla de nieve que sopla y la fuerte deriva, y a los caballos que están inadecuadamente alimentados. Un soldado recordaba lo siguiente: nuestros camiones y vehículos no arrancaban y nuestros caballos empezaron a morir de frío en grandes cantidades por primera vez. Simplemente morían en la fría oscuridad de la noche y los encontrábamos muertos a la mañana siguiente. Además de comida, los caballos necesitaban arneses, abrevaderos y herraduras. También necesitaban unos 5.000 veterinarios durante la guerra. Trenes especiales transportaban caballos, 6 por vagón y hasta 350 en cada caravana de 55 vagones. En el campo, las compañías veterinarias seguían a las unidades de combate e intentaban mantener los sitios y los puestos cubiertos.
Las señales marcaban estas zonas. Si los caballos no eran tratados inmediatamente, se saben que morían, eran robados o incluso sacrificados. Los caballos gravemente heridos eran evacuados por ferrocarril o camión a hospitales de campaña que se vieron desbordados rápidamente por varios miles a la vez. Su capacidad prevista era de solo 50 animales. Esto evidentemente provocó un caos. Un diario que escribió un veterinario exhausto decía así: no solo tenía que cabalgar todo el día, sino que tenía que atender a los caballos que necesitaban su atención por la noche. Dormía tan poco por la noche que a menudo le veía durmiendo sobre su caballo mientras marchábamos durante el día. Algunos veterinarios intentaron sustituir los caballos grandes por unos pequeños mestizos llamados panges o campesinos, de pezuñas más duras que tiraban de trineos con anchos raíles. Eran inmunes a muchas enfermedades, soportaban las bajas temperaturas y sobrevivían con todo tipo de alimentos, desde ramitas de abedul hasta los tejados de paja de las cabañas agrícolas. Estos animales arrastraban vehículos agrícolas llamados troicas. Sin embargo, este andar más lento cansaba a los jinetes y el problema es que no podían tirar de la artillería pesada dentro de los vagones especiales de acero donde iban montados para poder atravesar la nieve. Aunque muchos caballos fueron evacuados en trenes, otros fueron sacrificados por tropas y civiles que informaron de su pérdida durante, el fuego enemigo. Han muerto por el fuego enemigo. Un soldado se preguntaba lo siguiente: ¿se imagina a la gente lanzándose sobre el cadáver de un caballo viejo, abriéndole la cabeza y tragándose su cerebro crudo? La verdad que es una imagen dantesca. Otro soldado informaba de lo siguiente: esta tarde hemos vuelto a cocinar algunos caballos. Tendrá que imaginarse, como sabe, sin sal ni ningún otro condimento. Y cuando el animal renunció al fantasma hace un mes y yace bajo la nieve desde entonces. El hambre evidentemente acechaba implacablemente al ejército alemán mientras iniciaba su lenta pero firme retirada hacia Alemania. Un ruso comentaba lo siguiente: ya se han comido los caballos, me comería un gato. Los soldados parecen cadáveres o lunáticos buscando algo que llevarse a la boca. Otro respondería lo siguiente: los caballos, agotados, apenas podían moverse. Muchos cayeron y no pudieron levantarse. A estos los mataron los conductores, allí mismo, sobre el hielo, los descuartizaron y enviaron la carne a la ciudad. Un soldado polaco, por su parte, recordaba a gente hambrienta corriendo a la calle y descuartizando una bestia medio muerta en cuestión de minutos. Ayudó a una chica a llevar a casa una pierna. Pero hacía tanto frío que se necesitaban sierras de arco en lugar de cuchillos para cortar la carne congelada. A veces las unidades alemanas se movían solo 8 kilómetros al día. Los vehículos gastaban combustible, se quedaban atascados en los ventisqueros y pasaban a depender de los trineos tirados por caballos. Según escribió un soldado, las tropas arrastraban y empujaban, los caballos sudaban y se esforzaban, y nuestras piernas llegaban hasta las rodillas en ese barro negro. El fango impedía el movimiento por carretera. Los soviéticos, mientras tanto, volaban puentes y vías férreas, obstaculizando los suministros necesarios para las tropas y los caballos. Según recordaba un soldado alemán, avanzar en estas condiciones suponía un gran esfuerzo, y recordaba así: nuestra ruta está flanqueada por caballos muertos que se han roto las patas o se han desplomado por puro agotamiento. Otro recordaba que nuestros pobres caballos, dice así, están siendo presionados hasta el límite y están sufriendo horriblemente. Ya no podemos ofrecerles paja para tumbarse ni heno para comer. Reciben agua helada para beber y tienen que mordisquear pequeñas ramas que recogemos del bosque. Por la noche apenas tienen cobijo del frío glacial y a menudo tienen que tumbarse con el vientre en la nieve helada. Muchos caballos murieron de hambre, heridas y ataques aéreos. El general Eduard Warner informaría lo siguiente: situación particularmente difícil al norte de Moscú. Caballos, situación muy grave. Penosa falta de forraje. También señalaría que solo funcionaban entre el 50 y el 60% de los vehículos de carga. Los soviéticos arrancaban trozos de carne congelada de los cadáveres de los caballos y asaban la cabeza sobre las llamas. Un prisionero soviético recordaba jirones de cuerpos esparcidos por la calle, zanjas de tumbas llenas de agua, cabañas calcinadas y animales carbonizados y chamuscados. Sin anticongelante ni aceite lubricante, los camiones simplemente se negaban a funcionar. Las armas automáticas se atascaban y los motores se congelaban. Las patrullas de caballería siberiana, montados en unos ponis desgreñados, y las feroces tropas cosacas a caballos con sables relucientes y levantados o alzados, asustaban a los soldados alemanes cuando galopaban por la nieve.
Los aviones permanecían en tierra a causa del hielo y la niebla. Hombres sin lavar y acurrucados murieron congelados en campos cubiertos de nieve, empapados de sangre y en cuerpos ardiendo. Algunos murieron con sus caballos. Un teniente vio cadáveres congelados hasta la cintura en la nieve. Otros soldados muertos estaban desplomados sobre sus monturas o encajados entre dos caballos. Uno simplemente se apoyaba en el flanco de su caballo cuando murió. A medida que se prolongó la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se hizo aún más familiar de los caballos. Un oficial de Estado Mayor alemán admitió lo siguiente: a veces los caballos son lo último y lo único en lo que podemos confiar. Gracias a ellos superamos el invierno, aunque murieran por miles a causa del agotamiento, la falta de forraje y sus tremendos esfuerzos. Mientras, otro oficial veterinario también comentaba lo siguiente: a pesar de la marcada oposición de Hitler a los caballos, el número de estos que se veía en nuestra fuerza en el este crecía constantemente a medida que avanzó la guerra, una indicación de que el uso de caballos era una necesidad imperiosa. Las columnas de abastecimientos tiradas por caballos fueron cruciales para mantener abastecido al ejército alemán en Rusia, sobre todo en invierno. Algunos soldados evidentemente se encariñaron con sus caballos. Un comandante escribió lo siguiente: los conductores guardaban los caballos detrás de las casas por las noches y les ataban también mantas para intentar resguardarlos del viento. Los caballos tenían abrigos invernales de pieles, lo que les ayudaba, aunque unos cuantos murieron por la noche de frío. Cuidar de un caballo podía llevar varias horas cada noche. Otro soldado escribió: dice, en estos meses Siegfried ha sido mi camarada, mi protector, me ha sacado muchas veces de apuro. Ha escuchado por mí y me ha advertido de cualquier peligro. Siempre había confiado en él en mil y una situaciones. Había llorado en su hombro cuando estaba desesperado e incluso me había hecho reír con algunas de sus payasadas. Nunca se había quejado cuando no tenía nada que darle, ni siquiera agua. Para mí no había sido solo un caballo, había sido mi mejor amigo, un amigo entre mil, lleno de calidez y comprensión. Tanto los hombres como las bestias lucharon por sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. Según lamentaba un escritor, el hombre se convierte en animal. La batalla vuelve aquí a su forma más primitiva y animal. Murieron varios millones de alemanes y alrededor de 1,5 millones de caballos. Pero, como diría von Manstein, obviamente, los efectivos personales no interesaban lo más mínimo a Hitler. Para él, los seres humanos eran meras herramientas al servicio de sus ambiciones políticas. Almirante, mensaje de la Task Force Zelda. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar, que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí? Los Intruder, los Viking. Capitán, eso ya está fuera de servicio, hace años. Un cisterna 767... Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. ¿No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de Fans de esta semana? Es que no tengo el Fans, almirante. ¿Entonces tampoco ha escuchado la serie del Harnet? ¿Ni de las maniobras aeronavales, ni de nada? Es que eso de los Fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Bad Bunny gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado usted por última vez, capitán. Bien, continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado, ¿no? Procure no decepcionarme. ¿Esa cinta azul de su uniforme? ¿Un vieja guardia? Sí, señor. Yo sí que he activado los fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. ¿Cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿Cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? La verdad es que no tiene precio, pero te lo ponemos fácil. Por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales,
puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico. Y lo mejor, sin publicidad programática. ¿Te unes a la guardia de Casus Belli? Y bueno, vamos a dejar a los caballos, o no, de esta manera, y vamos a irnos a los animales de cuatro patas, que participaron en general en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya podéis imaginaros, lo estaba diciendo, no todos van a ser hombres o mujeres. Algunos eran cuadrúpedos, otros eran angulados o alados. Entre ellos vamos a hablar de caballos, mulas, elefantes y perros, así como animales más exóticos como murciélagos, camellos, renos y palomas. Incluso, como hemos contado más de una vez, hubo un oso que participó en la guerra. El uso de animales, por sus sentidos más agudos, patas más rápidas, lomos más fuertes, pues siempre ha sido una parte aceptada de la guerra desde sus comienzos. Ahí tenemos los perros, los caballos, los camellos y los elefantes. Por ejemplo, los grabados de los templos asirios muestran el uso de perros en la batalla ya para el 1235 a.C., pero también se han utilizado animales más extraños. Los romanos utilizaban caballos para tirar de sus carros y perros para luchar junto a ellos, pero también se sabe que arrojaron colmenas de abejas a sus enemigos y enviaban cerdos ardiendo a la refriega para aterrorizar a los caballos y elefantes enemigos. Los animales más utilizados en la Segunda Guerra Mundial, como va a ser siempre a lo largo de la historia, fueron los caballos y sus parientes más humildes, los asnos y las mulas. Se utilizaron principalmente para el transporte en zonas montañosas y terrenos accidentados como Italia, el norte de África y Birmania. Las mulas, a veces con imaginativas modificaciones, resultaban especialmente útiles. En un caso, las mulas grises enviadas a Italia, de Irán y Persia se tenían que teñir de marrón para camuflarlas mejor durante los meses de verano y luego volvían a su color gris natural para el invierno. Los alemanes, aprendiendo de la lección de la guerra civil, cuando el transporte mecanizado sufría constantes averías, movilizó aproximadamente, ya lo hemos dicho hace un ratillo, 1 millón de caballos, 1,5 millones fallecerían en la Segunda Guerra Mundial, junto con 37.000 peleteros y 236 compañías veterinarios para cuidar de ellos. Se calcula, lo he dicho antes, que el 80% del transporte del ejército alemán lo realizaban caballos. Durante la invasión de Polonia en el 39, ya lo conté en un podcast, el ejército polaco también utilizó caballos en sus 11 brigadas de caballería y los rusos llegaron a utilizar 1,2 millones de caballos que creía que podían soportar mejor los tristemente célebres inviernos rusos que cualquier carro de combate o vehículo blindado. En noviembre del 41 se produciría una de las últimas cargas de caballería, o así se cuenta, en el frente del este. ¿Qué pasó? Pues la 44ª unidad de caballería mongola rusa lanzó una valiente carga blandiendo espadas contra el 106º de infantería alemán cerca de la aldea rusa de Musino. Los sorprendidos alemanes, apoyados por el 107º de artillería, abrieron fuego y diezmaron a la caballería. Solo 30 jinetes alcanzaron la posición alemana y ningún alemán resultó muerto o herido. Los franceses y británicos también utilizaron unidades de caballería a principios de la guerra y los británicos llegaron a enviar 8.000 caballos solo a Palestina. Los japoneses, alemanes y rusos siguieron utilizando la caballería durante toda la guerra para tareas de retaguardia y patrullaje. Estados Unidos experimentó con la idea de tropas montadas y los generales estadounidenses George Patton y Lucian Truscott, ambos antiguos soldados de caballería, creían que las unidades de caballería podrían haber evitado la huida de las fuerzas alemanas a través, por ejemplo, del Estrecho de Messina durante la campaña de Sicilia. Casi al final de la guerra, el mismo Patton instó a la formación de una nueva fuerza de caballería. Varios hombres y caballos fueron entrenados como caballería en Texas, pero nunca llegaron a ser enviados a Europa. También se utilizaron animales exóticos en la guerra. Tanto los japoneses como los aliados utilizaron elefantes en Birmania para el transporte y la construcción de puentes y carreteras. Los japoneses utilizaron una columna de 350 elefantes durante la ofensiva de Impal en marzo del 44. Durante la estación de lluvia en Birmania, los británicos utilizaron elefantes para sacar camiones que se habían quedado atascados en el barro de la jungla. Y en Finlandia se utilizaron más de 100.000 renos para transportes similares, así como incontables bueyes o incluso vacas. Los aliados utilizaron camellos como animales de transporte y como monturas en el norte de África, Birmania, India, China y el sur de Rusia, y Francia tenía su propio cuerpo de camellos, del que se decía que estaban entre las tropas más temidas del norte de África. Al igual que los caballos, los perros han sido utilizados por los soldados durante siglos, y también desempeñaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, trabajando y luchando tanto con los aliados como con las potencias del eje. Sabéis, se utilizaban los perros como guardianes, como mensajeros, para olfatear minas enemigas,
y como compañeros, y siempre en una función importantísima para el soldado, y es para elevarle la moral. En el momento de la entrada de Estados Unidos en la guerra se calculaba que los alemanes ya habían adiestrado a 200.000 perros policías y militares, principalmente Doberman